Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de nuestro país, se encuentra con nosotros en la comunicación. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros en estos momentos. Antes de entrar al contexto internacional, porque también el aspecto migratorio a ningún candidato lo he escuchado en esos tiempos de campaña, pero antes de entrar a esto, yo te quiero preguntar, Miguel Ángel, ¿cuál es tu percepción respecto a las encuestas con las elecciones del próximo año? Como ciudadano te pregunto. Sí. Bueno, yo creo que las encuestas en el Perú y en América Latina en los últimos tiempos han demostrado que no están dando con el clavo. Los resultados electorales son muy distintos a las encuestas que antes sí se acercaban mucho. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. En el caso peruano, creo que es una encuesta, digamos, todavía en el calor de una campaña electoral que no ha alcanzado verdaderamente. O sea, Ya. todavía estamos en lo que son los presuntos candidatos. Hoy seguramente que hay elecciones internas en los partidos políticos habrán candidatos ya propiamente dicho, todavía son precandidatos, cuasi candidatos. Entonces, creo que las encuestas van a empezar a tomar forma en diciembre, Ya. en enero. Allí vamos a empezar a medir, digamos, cuánto pueden acercarse a esta realidad que sigue siendo en contraste a lo que digan las encuestas. Claro, y más allá de las encuestas, los porcentajes o el momento en que son publicados, Miguel Ángel, como ciudadano, ¿sientes una alta expectativa con las próximas elecciones, con la oferta electoral que los partidos políticos nos están entregando? Primero, a mí me da mucha pena que hayan como 40 candidatos. Eso revela que en el Perú no hemos tenido cultura partidocrática, no hemos construido partidos, hemos tenido muchísimos movimientos. Ajá. Eso es lo primero, o sea, no hay conciencia. Segundo, las primarias en muchos de los partidos o movimientos hoy son un engañamuchachos porque van, alquilan un local y hacen votos, unos cuantos gatos y ya está elegido el candidato. Esos son primarias. En ninguna parte del mundo serio son primarias. Tengo que ser muy drástico con ello. Mira, solamente aquí cito nomás, en Argentina sí hay primarias y de verdad y tú lo Sí. sabes. Pero aquí en el Perú no existe eso. Claro, uno tiene que caminar con lo que tiene a la mano, pero no hemos sabido construir una verdadera nación partidocrática. Y en la agenda yo no veo que los candidatos, salvo uno que otro, habla de en verdad medidas para un país verdaderamente distinto, radicalmente distinto. Lo demás, puro statu quo, puro seguir la concatenación de un país que ha pasado 200 años con mucha mediocridad en su clase política tradicional. No veo acto creativo en general, alguno que otro, pero no veo esa vena política para realmente querer demostrar un cambio. Y el outsider todavía se demora en salir, todavía hay que construir ese outsider que puede estar ahí en un diamante en bruto, pero tiene que encontrar el eje maestro y el olfato político para salir y alzarse. Eso también lo vamos a ver recién, seguramente en diciembre o enero. Claro, ¿y qué esperanzas tienes tú o qué expectativas tienes tú respecto a las políticas migratorias y las relaciones internacionales de los partidos políticos o los Bueno, candidatos que están en estos momentos lo que, preparándose? lo que pasa es que yo les pido a los candidatos, a los cuasi candidatos o a los precandidatos que muestren sus planes de gobierno. Es para mí lo único serio. Plan de gobierno, prospectiva, qué es lo que se quiere hacer con el tema migratorio. Tenemos 2 millones de venezolanos prácticamente en el Perú y en estos momentos se está adoptando políticas solamente reactivas, por lo que ha dicho el señor candidato Kast, En Chile. eventualmente presidente de Chile. Pero no tenemos una política de Estado en el tema migratorio. Tenemos que ser claros
y no veo un plan de gobierno, por lo menos no tengo a la mano un plan de gobierno que diga que se va a hacer A, B, C en tema migratorio. O sea, no conozco, tú, no sé si tú sabrás, pero Tampoco. yo no he visto que haya una visión de Estado con plan de gobierno para el tema migratorio. Sin embargo, Miguel Ángel, no hay plan de gobierno de candidatos en estos momentos, pero sí hay un plan de control migratorio con una declaratoria de emergencia que decretó el gobierno del presidente transitorio José Gerí. Esto para contener lo que pasa en zona de frontera, en Chile, donde lamentablemente otra vez se ha reavivado la tensión por los extranjeros que son expulsados o advertidos de ser expulsados y que desesperadamente cruzan esa frontera ingresando al país. Esta decisión ha sido la más prudente, la más sabia, la que tomó el gobierno de militarizar la zona de frontera. Mira, yo no llamaría militarización, Ya. pero para ser correspondientes con eso, en la declaratoria de estado de emergencia no se ha hecho de manera exacta o precisa, es decir, el control del orden interno debe asumirlo las Fuerzas Armadas. Así lo dice la Constitución Política. En el Perú, en un régimen normal y en uno de excepción, siempre lo tiene la Policía Nacional. Eso está mal, pues. Hay que hacer que el régimen de excepción cobre vida, empoderas a las Fuerzas Armadas y la policía ayuda. Sigue siendo al revés todavía. Entonces, no creo que por allí esté digamos, bien planteado el estado de emergencia. Desplazamiento militar a la zona de frontera me parece bien. Tenemos que tener control coactivo y coercitivo, Pedro. Porque si no, entra como Pedro en su casa aquellos que son inspectorados de Chile. Chile nos traslada un problema. Nuestra diplomacia el lunes se reúne en un comité por iniciativa peruana que me parece bien, pero allí tiene que decirle a Chile, mira, que el problema no es peruano, el problema es chileno. Y que Perú va a apoyar, pero Chile tiene que levantar el teléfono y hablar con Venezuela, crear el puente aéreo, el corredor humanitario, lo que sea. Chile, no el Perú. No, Chile no nos puede trasladar problemas, ya se están acostumbrando. Hace 2 años lo hicieron. Pero Miguel Ángel, ¿cuál tendría que ser el rol de la Cancillería peruana con el canciller de Cela a la cabeza, entendiendo que esta nueva tensión por tema migratorio se desató no por anuncio de Boric, del gobierno chileno, sino por anuncio de un candidato presidencial? El candidato Kast termina anunciando que va a expulsar migrantes ilegales y irregulares, y lo que genera inmediatamente es otra vez un éxodo, no tan masivo, pero sí éxodo numeroso de personas que intentan salir antes de ser expulsados. Pero el gobierno chileno no ha fijado una posición bastante clara como sí en su momento lo hizo. Esto que se ha generado es consecuencia de lo dicho por un candidato presidencial que pasó al balotaje. Es verdad que fue dicho por un candidato y nosotros prima facie, en primer lugar, no deberíamos responderle a un candidato siquiera. Pero resulta que lo que ha dicho ese candidato se ha traducido en una realidad. Hay un desplazamiento de migrantes a la zona de frontera con Perú. Están cruzando, han querido cruzar. Entonces ya el candidato lo hemos sobrepasado y es un asunto que tiene que verlo Perú con Chile, la Cancillería chilena, porque ya se hizo realidad. O sea, lo que dijo el candidato ha excitado esa movilización. La movilización ya es un asunto de las dos cancillerías. Por eso es que va a haber este comité. Y en este comité nos sentamos en la mesa, Pedro, pero le recordamos a Chile, el problema es tuyo. Tú lo estás creando. Nosotros nos sentamos porque nos has tirado para el lado peruano. Vamos a coadyuvar, pero tú lo solucionas, no el Perú. Tenemos cerca de 2 millones de venezolanos acá y ya tenemos que ver cómo solventamos una verdadera política migratoria para ese problema nacional. Sin embargo, Miguel Ángel... No asumemos el problema que Chile nos quiera poner bajo la premisa incitada por un candidato que lo ha creído un vector estratégico para ganar las elecciones, que seguramente lo va a conseguir. Pero Miguel Ángel, yo recuerdo en las tensiones por escenario similar, cuando sí el gobierno chileno había comenzado con este proceso de sacar a ilegales de su país. Recuerdo que en ese momento se hablaba del famoso corredor humanitario para permitir que todos los extranjeros ilegales en Chile puedan pasar libremente, garantizando su traslado por todo el territorio nacional peruano hasta llegar a Ecuador, y que de Ecuador haga lo mismo, que le permita llegar a Colombia, Colombia haga lo mismo y le permita llegar a Venezuela. ¿Por qué es inviable en estos tiempos, en este contexto geopolítico, entendiendo que la crisis migratoria venezolana afectó a toda la región?
pero no hace que los gobiernos se unan y establezcan un mecanismo de corredor humanitario. ¿Por qué eso no es viable o al menos aplicable, Miguel Ángel? Uno, porque logísticamente eso demandaría en verdad un trabajo que no estamos preparados ninguno de los países para esta concatenación por la vía terrestre. En segundo lugar, el ánimos de los gobiernos. La política migratoria de cada país es esta. Sale de mi país y me olvido por completamente. Y ya verá lo que haga el otro. O sea, no asumimos el tema migratorio como un fenómeno transversalizado, sino como un fenómeno que es problema donde esté. Ese es un problema en serio profundo, muy serio, y no se llega a nada concreto. Por eso es que, mira, lo mejor es que se puede hacer o por avión o un barco, pues, un barco que parta de Valparaíso, que parta de Iquique, suben al barco y se van directo ya vía crucero, pues para que vean las 200 millas peruanas que son lindísimas, la cruzan y llegan Hasta Panamá. hasta Panamá y luego cruzar para entrar a Venezuela, porque estamos hablando de grupos masivos, pero no están pensando en eso. Digamos, por la vía aérea, pero para eso hay que levantar el teléfono. Y un Maduro, en estos momentos debilitado, entre la espada y la pared, que Estados Unidos le acaba de cerrar el espacio aéreo, que es inminente una invasión, es un Maduro vulnerable. Hay que aprovechar esa vulnerabilidad, Pedro, pero tampoco se hace porque no hay olfato político que tiene que haber para estos casos. Claro, y en ese sentido, más allá, para cerrar el tema Perú-Chile con el tema migrantes, más allá de lo que se haya provocado por lo dicho por un candidato como el señor Kast, más allá de la reunión que se va a sostener el día de mañana entre Cancillería chilena con nuestra Cancillería peruana, ¿cuál tiene que ser la política migratoria de este gobierno? Y ya no te hablo en perspectiva con los candidatos presidenciales que no saben ni dónde están parados, lamentablemente. Te hablo de lo que significa para este gobierno transitorio, más allá de que el presidente haya caído de yapa, de suerte, como sea que haya llegado a gerir la presidencia, está en el gobierno, soluciones tiene que dar, el problema tiene que enfrentar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con este problema? Tolerancia cero. Delincuentes extranjeros inmediatamente expulsados o deportados según sea la circunstancia, Pedro. Tolerancia cero. Aquí hacen lo que les da la gana en el Perú. Entraron gente linda, buena, por la situación en Venezuela, pero también con ellos entraron todos los trenes de Aragua. Entraron todos los delincuentes, gente de mal vivir. Y a esa gente de mal vivir, y hay que decirlo subrayado, que es el mínimo, que son poquitos, pero que hacen mucha bulla, tenemos que sacarlos. Tenemos que tener una verdadera política de frontera, no la coladera que hemos tenido, donde el gran responsable de esto fue Pedro Pablo Kuczynski. Y por eso el Perú recepcionó casi 2 millones después de Colombia, somos el segundo receptor. Entonces, coto para eso, verdadera política de Estado migratoria, y crear estos espacios de relacionamiento con los países para que los migrantes que se porten mal, que no sean dignos de estar en el Perú, se van del Perú. Pero eso no se hace porque están pensando en la nebulosa, en las musarañas, y nada concreto se consigue. ¿Por qué? Porque no hay mano fuerte, dura, con constitución en la mano, con código civil y código penal en la mano, eso sí, y en democracia, Pedro. Claro, porque las normas están dadas para un proceso célere de expulsión. Eso se dio hace no mucho tiempo, aun cuando estaba Alberto Tarola como presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte, ahí claramente se dio esa disposición de un proceso sumario en contexto administrativo a un extranjero irregular, ilegal, que inmediatamente en 72 horas iba a ser expulsado. Sin embargo, es poco eficaz esa disposición dada por el gobierno. ¿Y eso es a consecuencia de qué? Si la letra está escrita, si el papel ya está mojado en tinta, ¿qué hace falta para que ese proceso se aplique? Carácter, lo diré siempre, tú me has escuchado siempre en todos los medios. Carácter, decisión, no pensar en el cálculo político, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi cargo, con mi puesto? Se van cuidando, no se hace nada, statu quo, dejo que vaya pasando el tiempo.
Entonces, y así va pasando el tiempo, se concatena la mediocridad y no hacemos nada. Por eso es que yo estoy casi como en los tiempos bíblicos buscando el Mesías, ¿ah? El Mesías, para que sea ese outsider que al Perú le lleve al cambio radical y profundo en democracia, con carácter. Si no, todo será puro statu quo, puro bla, bla, bla de los políticos tradicionales. Lo digo como académico, tú sabes, yo no soy político, como académico, como profesor universitario, que me involucré en ella y salí de ella. Y desde aquí, desde mi trinchera académica donde estoy, les digo a los políticos que son miedosos, que son mediocres y que no hacen nada por un cambio radical en el Perú. Eso es lo que está esperando la gente de un verdadero candidato. Miguel Ángel, y en el caso internacional, ¿es carácter o abuso de dominio, abuso de poder que tiene Donald Trump sobre Venezuela, sobre Estados Unidos sobre Venezuela? Con esa tensión, porque Donald Trump tengo que ser muy claro. ya anuncia intervención terrestre. No, tengo que ser muy claro, muy claro. Más allá de todo lo que estamos viendo, lo que hace Estados Unidos se llama poder. El que tiene poder tira el tacho al derecho internacional. No es una regla. Lo que estamos viendo no es una regla. Ahora, el tema es que se legitima porque el poder no lo usa contra un bueno, sino contra un malo dictador, contra un sátrapa. Entonces hay una legitimación, no cabe la menor duda. Pero, digamos, si tú me preguntas qué país o qué derecho internacional le concede a otro estado cerrar el espacio aéreo, claro. Eso no existe. Yo, como profesor de Derecho Internacional, ante un grupo de alumnos, se me cae la cara en decirles, existe esto, esto, otro. No, no existe. ¿Pero qué existe? Poder. Y el poder no lo vemos en el derecho internacional, sino en las relaciones internacionales y en la seguridad internacional. Por eso le digo siempre a los jóvenes internacionalistas que van saliendo, y me encanta que salgan, serán cojos si solamente saben derecho internacional y no saben poder y relaciones internacionales. Uno es la norma y otro es el poder. Las dos hay que conocer para comprender el análisis de los asuntos que pasan en el mundo. Pedro, así se tiene que mirar la actuación de Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos hay que saberla entender. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo entramos en Venezuela para sacar a Maduro como dictador? No, el derecho internacional no nos permite mucho. Entonces vamos a hacer que este señor es un delincuente, es el jefe del cártel de los soles, contra el narcotráfico que lucha Estados Unidos. Entonces, mira, le volteó la torta y ha conseguido una legitimación que en cualquier momento se meten a Venezuela. Eso no me quepa la menor duda. En el contexto geopolítico regional, esta posible invasión, porque hay que llamarla por su nombre, sería una invasión. Lo que Estados Unidos está advirtiendo es que ya está anunciándose una posible incursión vía terrestre. Eso obviamente implica que se terminen llegando los buques estadounidenses directamente a orillas de Venezuela. Sí. Esto, sin embargo, ¿cómo podría afectar a la región? Mira, para que no cree precedente, es muy importante que el trabajo en el Consejo Permanente de la OEA se quede muy, pero muy bien alistado, sellado, que lo que está pasando en Venezuela es un caso atípico, sui generis, donde hay una dictadura que se ha tirado abajo el derecho, la legalidad, la democracia. Es un caso sui generis, no hay ningún otro, ni siquiera en los peores momentos de Evo Morales, que tú sabes que no me gusta, pero hace un gobierno democrático, no podemos decir algo distinto. Los únicos problemas en esta talla son Cuba, Nicaragua y Venezuela, no hay más. Entonces eso hay que decirlo en la OEA, en una reunión internacional. El Perú podría promover, el canciller ahora va a viajar el lunes o estos días para explicar el tema del asilo y un cambio en la Convención de Caracas. Bueno, le doy la idea, le propongo le sugiero para que también plantee el tema de la soberanía de los estados, y que lo que ha pasado en Venezuela o está pasando es un acto excepcional que no corresponde a la majestad
del sistema westfaliano de respeto y de soberanía de los estados. Y eso tenemos que dejarlo muy bien sentado, como lo hizo en su momento Raúl Porras Barrenechea en la reunión de cancilleres de 1960. Ya, pero el impacto, ¿cuál va a ser? Si esto termina consumándose, Miguel Ángel, nosotros, como integrantes de esa región sudamericana o latinoamericana, ¿cuál va a ser el impacto? No deberíamos asumir ningún antecedente y nosotros deberíamos tener un pronunciamiento a discreción. No nos vamos a pelear con Estados Unidos, no hay que ser desinteligentes, pero tampoco tenemos que aplaudirlo, sino que se trata de un acto atípico, por favor, atípico, excepcional, para solventar el principio de solidaridad internacional que está regulado por el derecho internacional, para salvar a un país y a un pueblo que está secuestrado por un grupo de delincuentes que lo único que han hecho es atrasar 25 años a un país, como es el caso de Venezuela. ¿Podría esto agudizar una segunda ola de éxodo de venezolanos? No, yo creo que los venezolanos están esperando que entre Donald Trump y las fuerzas de élite y que vuelva la paz, la gran liberación que yo llamo para Venezuela. Van a volver al país, no todos, pero van a volver. Se calcula en todo proceso de fenómeno migratorio que un tercio ya no vuelve, pero hay gente mayor y adulta que quiere volver, pero están esperando que se produzca la gran liberación, porque ya ha quedado demostrado que por sí solos no han podido ni van a poder ir hacia su patria con las circunstancias con las que Nicolás Maduro ha estado coactando al propio país, al propio pueblo. Yo siempre dije, acuérdate conmigo, fuerzas exógenas son las que van a determinar con un trabajo interno de socavamiento a esta dictadura que le ha hecho mucho daño al país. Para terminar, Miguel Ángel, sin embargo, entendemos que tenemos que ser bastante inteligentes como nación. El poder que tiene Estados Unidos es bastante claro. Estados Unidos dice voy a hacer esto y casi nadie se lo opone, casi nadie dice nada. Sin embargo, ¿esto crees tú que podría, en caso de darse la incursión terrestre, que en buena cuenta es una invasión en territorio venezolano de Estados Unidos, esto podría activar la reacción de defensa de los aliados ideológicos de Nicolás Maduro, llámese Rusia, llámese China? No, yo creo que Estados Unidos ya trabajó ese escenario. Ha habido una reunión previa entre Estados Unidos y Rusia para el tema de Ucrania. Rusia ha planteado muy bien que quiere el Donbass y quiere que Crimea sea legalmente, que no haya ningún óbice internacional, porque ya lo tiene de facto. Entonces yo creo que Rusia no va a ser desinteligente en involucrarse sobre la base de arreglos. Aquí todo se conversa. Como en Yalta todo se conversó en 1945 para decir las Naciones Unidas y el sistema internacional global luego de la posguerra. Acá todo se conversa, aquí no hay nada hecho de un momento a otro. Hay libretos que se construyen entre los estados poderosos y los estados minúsculos. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. Tenemos que ser claros. Entonces China, que no le interesa meterse en los conflictos porque quiere seguir avanzando económicamente y seguir teniendo la mejor fuerza armada del mundo, no se va a meter. Nunca lo has visto China metido en el Medio Oriente, metida en alguna guerra en el África, no, nada. Entonces los rusos, que más bien quieren consolidar su poder regional, tampoco lo van a hacer, y así Maduro va a quedar solo, y esa soledad Estados Unidos ya la ha construido para poder ingresar en el territorio. Llega aquí en América Latina, nadie va a apoyar a Nicolás Maduro, salvo algunos grupúsculos, diría mejor, de la región, sobre todo de la izquierda radical, extremista y de algunos sectores progresistas que van a querer llamar la atención, pero nada más que eso, porque el realismo político se va a imponer y el pueblo venezolano lo que quiere es realismo político para que un país, quizá uno de los más ricos del mundo, no viva empobrecido como está hasta el día de hoy. Perfecto, Miguel Ángel Rodríguez Macay. Muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen domingo. Gracias, buenos días, igualmente con ustedes. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el ex canciller
internacionalista, además, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, conversando con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en...